Esta leyenda cuenta con uno de los orígenes más inciertos. Si bien algunos comentan que tiene su origen en Jalisco, hay muchos otros que reclaman que su origen está en otra entidad o zona de México, pero sin duda es una leyenda mexicana. Otros cuentan que el relato es indígena, que este ser llegó junto con los españoles siendo justiciero para los indígenas. Según se cuenta, esta famosa leyenda, el protagonista de esta historia, antes de convertirse en el famoso Charro Negro, en vida era un joven muy pobre, cuya familia tenía complicaciones económicas, viviendo en pobreza extrema, lo cual le impedía tener todo lo que él soñaba. Así, tras pasar muchas temporadas de hambre y los castigos del trabajo duro, sin un pago justo o más alto, decidió cambiar su situación, sembrándose en él un pensamiento obsesivo de cómo cambiar la forma en la que estaba viviendo. A medida que fue creciendo, el deseo de mejorar su nivel económico lo llevó a tener un profundo sentimiento de avaricia, así que era capaz de no comer por días para ahorrarse unos pesos. Ahorraba lo más posible y trataba de no comprar ni un trozo de pan con tal de ahorrar para comprarse un buen sombrero o un buen traje. Ya que uno de sus principales objetivos era su apariencia, su objetivo era el cambiar como la gente lo veía. Creía que una buena apariencia le abriría las puertas de la alta sociedad. No obstante, su aspecto lo delataba. La piel curtida por el calor de trabajar bajo los rayos del sol por años revelaba que no era de clase alta. En general, tenía rasgos físicos ásperos, hechos por una vida de mucho trabajo y poca satisfacción. Él siempre ponía mucha atención en cómo la gente rica del pueblo lo veía, y esas miradas lo único que provocaban en él era sentirse humillado. En algunas ocasiones, ahorrando todo lo que podía, buscaba tener unos momentos de placer donde podía darse el lujo de comer en mejores lugares y hasta ponerse un traje de vez en cuando, pero había algo en él que no podía dejar de ver a ese hombre pobre debajo de ese traje. Necesitaba un cambio profundo. Tiempo después, los padres de este todavía joven fallecieron y él se hundió en una depresión profunda, lo que generó que los pocos cambios que había logrado se esfumaran. Sumido en una profunda desesperación por la pérdida de sus padres y su casi eterna obsesión por tener riquezas, invocó a Satanás para que éste le cumpliera sus sueños, que aunque no tenía conocimiento de brujería o de algún culto oscuro, se enfocó en que su solución vendría de ese camino. Increíblemente, logró la atención del diablo, quien se apareció frente a él, y sin que el hombre le dijera algo, el diablo le ofreció cantidades inimaginables de dinero, propiedades, lujos y muchos trajes, así como caballos, tierras y más. Como si hubiera sido su confidente o alguien que había estado con él durante años para saber sus más profundos deseos, se los ofreció todos. Pero en esta vida, y pareciera que ni en la otra, nada es gratis. El costo de tener el nivel de vida que tanto había anhelado tenía un precio. Ese precio era su alma. Durante su vida había demostrado ser valiente, altivo, avaro y muy exigente. Tal era su desesperación por tener todo lo que materialmente había anhelado, que aceptó sin temor. La avaricia logró cegarlo. Así que rápidamente el diablo hizo el trato con él, y la vida de lujos empezó con rapidez. Así el joven compró todo lo que quería y podía: casas, tierras, animales, comida y el respeto y admiración de los demás.
Tenía una inagotable sed de las miradas de las personas que lo veían cuando pasaba caminando. Se habían acabado esas miradas humillantes. Ahora esas miradas eran el alimento a su oscuro ego. Al pasar unos pocos años, poco a poco su juventud se fue apagando, envejeciendo más rápido de lo habitual. La fuerza y porte que lo habían caracterizado en esta nueva etapa se estaban extinguiendo. Su despilfarre de dinero le trajo soledad y cansancio, así que lentamente, rodeado de gente falsa y riquezas excesivas, por alguna razón desconocida para él, hasta este momento ya nada le estaba dejando satisfacción. El hombre se había ganado un mote, todos lo conocían como el Charro. Por su increíble aspecto pulcro, vestido de lujo, este hombre de gran presencia empezó a morir. Él había olvidado el trato que hizo con el diablo. Se suponía que al morir su alma sería propiedad del diablo, y algo estaba acelerando los tiempos. Su vida se estaba extinguiendo. El famoso Charro fue recordando poco a poco el trato que había hecho con ese ser de oscuridad años atrás, y el temor entró en él. Sacando las pocas fuerzas que le quedaban, decidió no morir, al menos no en el pueblo, y empezó a ocultarse. Hizo que la gente de su hacienda pusiera cruces en todas las propiedades y que construyeran una capilla para estar cerca de Dios y evitar por completo la deuda con el diablo. Un día, en su frustración, tomó su mejor caballo y huyó montado en él, con una bolsa de monedas de oro, pensando que así esquivaría al demonio, pero no funcionó, ya que el diablo lo encontró a la mitad del camino y se le puso enfrente, dispuesto a cobrar por el trato que hicieron tiempo atrás. Venía por el alma del Charro. El Charro no tuvo tiempo de poder escapar y de pronto los brazos empezaron a secarse, así como las piernas y poco a poco el resto del cuerpo. El caballo intentó huir del demonio, pero empezó a sufrir un ataque y de pronto ambos estaban muertos, pero de pie. Tenían la piel muerta, casi estaban en huesos, pero el poco pelaje que le quedaba al caballo brillaba como nunca. El Charro se dio cuenta que el diablo tenía un plan para él una vez que cobrara su deuda. No solo sería dueño de su alma, sino que lo usaría para trabajar para él y así encontrar a más gente como él, personas llenas de avaricia. Satanás lo condenó a vagar en las noches, tratando de convencer a otros que vendan su alma al morir, a cambio de una buena vida. A cambio, si conseguía que alguien aceptara, cambiaría el lugar con él y el siguiente hombre tomaría el lugar del Charro Negro. Desde entonces, el Charro Negro vaga por las noches, buscando el descanso eterno y la paz. El Charro Negro, descrito con su vestimenta elegante de color negro de pies a cabeza, un jinete sin rostro que surca los campos y caminos a altas horas de la noche sobre el lomo de un caballo enorme de color azabache, la cual nunca encontrará, porque tal es su avaricia y ego que nunca le cederá su posición a nadie más. Los testimonios de encuentros con este ser que se han transmitido de persona a persona cuentan que se acerca amablemente y en busca de conversación a las personas que viajan caminando, a los hombres a los que ofrece amable conversación, terminando con la oferta de una mejor vida llena de lujos, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con mirada elocuente y palabras cálidas. Si el hombre o la mujer se limitan a permitir su compañía hacia su lugar de residencia, si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con tranco lento. Lo mismo que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario, la mujer o el hombre ceden a sus ofertas, él los invita a montar su imponente caballo. Esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la desdichada alma de esa mujer o de ese hombre descubren que es imposible escapar. Su avaricia, su deseo de riqueza, fue lo que los llevó a encontrarse con el Charro Negro. Es entonces cuando el Charro Negro vuelve su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a la que no se vuelve a ver jamás.